un nuevo edificio inaugurado en la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que un placer enorme. Nos habíamos propuesto este año llegar a alrededor de 120 nuevas escuelas, nuevos edificios escolares, y con este ya 126, yo creo que vamos a llegar a 130 si todo anda bien. Eso sería en 3 años el doble de lo que se hizo en los 4 años anteriores. Y bueno, y esto es solo la punta del iceberg. Por supuesto que un edificio como este, lo estuvimos recorriendo, no tiene nada que envidiarle a ninguna escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, pública o privada. O sea que es un edificio de primerísima calidad. Eso tiene que ver con una concepción también, que nosotros creemos que no hay ni bonaerense de primera y de segunda, ni municipio de primera y de segunda. Tiene que ser todo de primer nivel en la infraestructura y obviamente como una precondición para poder desarrollar el proceso educativo. La secundaria de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires explica buena parte de una diferencia muy grande que hay con otros países de la región, con lo que era la propia Argentina antes. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte para que todos los pibes y las pibas tengan más oportunidades. Para tener más oportunidades hay que acceder a la educación. Para acceder a la educación tiene que haber escuela pública y tiene que haber universidad pública. Entonces, este es un trabajo que incluye también ir mejorando permanentemente el sistema. En lo que tiene que ver con lo edilicio, 5.000 obras que estamos terminando, acá en Lobos varias también, que tienen que ver con mejorar la calidad de las escuelas, mejorar la situación de las escuelas y luego obviamente ir ampliando el sistema y mejorando el sistema. Acá hay 5 escuelas que son doble jornada, es mucho para un distrito, pero estamos ahora en un proceso de expandir, agregando una hora, a veces la 5ª hora y a veces cuando se puede doble jornada. Por supuesto que si comparte edificio, lógicamente, físicamente no se puede tener doble jornada nunca porque es primaria y secundaria. Ahora con esta posibilidad ya vamos a ir viendo todas las oportunidades que nos da para seguir ampliando. ¿Qué obras tienen carpeta para Lobos? Este 2022 ya se termina, se viene el 2023. ¿Qué obra podría llegar a venir? Hay bastante obra vial en la zona. A mí, ustedes saben que no me gusta adelantar, hemos quedado recién con el intendente que se va a comunicar conmigo por una necesidad que tiene también del sistema escolar, pero nunca me gustó prometer si no tengo certeza. Prefiero hacer esto que es terminar las cosas y mostrarlas. Después obviamente sé que hay un tema de vivienda dando vuelta, vamos a ver todo lo que podamos, depende también del presupuesto que hoy probablemente se aprueba. Si se aprueba el presupuesto va a ser un presupuesto récord en fondos para inversión en infraestructura escolar, 25.000 millones de pesos. Es muy grande ese presupuesto, no tiene antecedentes. Lo mismo hemos hecho en salud. Salud en pandemia hubo una oportunidad muy grande de fortalecer los sistemas de salud, sobre todo en localidades pequeñas, porque necesitábamos ahí en pandemia que se pudiera dar una atención más allá de las cabeceras o las grandes ciudades regionales. Entonces en salud, en educación, en vialidad de inversión por todos lados. Luego se va a aprobar, he dispuesto y mandado a la legislatura un fondo de infraestructura municipal, el famoso FIM, que si todo sale bien va a estar cerca de los 40.000 millones de pesos. Eso se reparte entre todos los distritos, van a ser recursos 3 veces más grandes que el año pasado, muy por encima del aumento de los precios, así que todos los intendentes van a tener plata de la provincia para hacer la obra según las necesidades de cada municipio. Yo quería preguntarle, siendo usted o habiendo sido ministro de Economía de la Nación y hablando acerca de las incongruencias de su discurso que existen entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, ¿qué significa hoy ser de clase media? Más allá de la cantidad de ingresos que debe tener una familia tipo, ¿qué es tener una prepaga, ir a un colegio privado, como dijo usted, tener un auto nuevo, tener una vivienda propia? ¿Qué representa hoy la clase media en Argentina? No, mirá, yo he tenido oportunidad, tanto siendo ministro como en otras épocas, de recorrer mucho la región. He ido a Brasil, conozco Perú, conozco Paraguay, conozco Chile. Son sociedades mucho más desiguales que la Argentina, muchísimo más desiguales. No es una crítica, simplemente estoy diciendo que se las conoce como sociedades duales. O sea, hay un sector muy pequeño que tiene acceso a determinadas posibilidades, a determinados servicios, educación hasta la universidad. En Chile, por ejemplo, el presidente actual fue un dirigente universitario que estuvo vinculado a un proceso en Chile porque ahí no hay universidad gratuita, hay que pagar. Entonces,
no es ir a un privado, es acceder. Hoy hablaba con los chicos que acompañaron la inauguración del edificio, todos de sexto, último año, les preguntaba qué iban a hacer. Todos me dijeron estudiar en la universidad. Yo no sé qué nivel de ingresos tienen, pero si uno va a Brasil, uno va a Perú, Colombia, Bolivia, y pregunta qué porcentaje de la población tiene posibilidad de estudiar en la universidad, y es muy chiquito, comparado con el argentino. Nosotros vamos a seguir hablando de universidades, porque obviamente cuando uno me decía, uno quería ser abogado, otro médico, bueno, fíjate, vienen de Lobo, van a estudiar en La Plata, tal vez algún lugar de la región, o tal vez tienen otra posibilidad, y bueno, eso lo convierte en un profesional, y eso pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Tener acceso a la salud, a veces no hay prestadores privados de salud. Entonces el problema es, voy a hacer algo que puede parecer, mirá cómo exagera este tipo, pero no es así. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se dio la pandemia, salió a la luz, que acá no se vio tanto, pero que cuando uno sigue los problemas internacionales que tienen que ver con esto de Trump contra Obama y después contra Biden, el presidente actual, que hay una parte importantísima de la sociedad que no accede a la salud. Tenés un problema y no te podés operar porque solamente es pagando y no te alcanza la plata. El hecho de que haya una salud pública accesible, en todos los países del mundo se lo conoce como clase media, porque no son millonarios, no son gente, también los hay, ¿no? Pero entonces acceso a la salud, acceso a la educación, poder tomarse un descanso. Acá desde el peronismo hay vacaciones pagas. Entonces cosas que en otros países son un lujo, acá está bastante establecido como lo que nosotros entendemos que son derechos. Por eso yo hablo tanto de los derechos. Y por eso, si me permiten decirlo así, lo que estamos discutiendo acá es si vamos a la derecha, donde la derecha lo que dice, ¿para qué tantas universidades? O está en contra de la escuela pública, o está en contra de tal cosa y tal otra, o dice el Estado no sirve, o somos todos unos fracasados hace no sé cuántos años, y los que creemos en los derechos. ¿Es la derecha o los derechos? Esa es la disyuntiva. Y los derechos, cuando se establecen, y bueno, a veces uno lo toma como natural. Por eso yo llamaba a defender lo que tenemos. Porque no es tan natural, y está en riesgo. Gobernador, se viene el 2023, su opinión sobre eso, porque Cristina se bajó, o por lo menos eso fue lo que dijo, uno de los nombres que suena también es el suyo. ¿Qué opinión tiene de eso? Y la última pregunta de mi parte sería, ¿qué se puede hacer o qué promete el gobierno provincial hacer en cuanto a política ambiental, ¿no? Bien, no, con respecto a lo primero, la verdad que a mí me tocó ya 3 años ser gobernador en una etapa muy complicada y con sucesos muy inesperados. La verdad que una pandemia no se lo esperaba nadie. Cuando terminó la pandemia, que de la pandemia mi objetivo obviamente era vacunar a todo el mundo, ni bien se pudiera. Mi objetivo era que nadie se quedara sin atención médica, sin cama, sin respirador. Obviamente la pandemia es un hecho absolutamente calamitoso. Y en la provincia de Buenos Aires todos decían no van a poder, no va a resistir el sistema de salud porque estaba muy deteriorado, estaba muy abandonado. Y en muchas provincias argentinas, incluso en la capital federal, la gente se quedó sin camas. Y nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, 17 millones de habitantes, con la ayuda de cada uno de los intendentes, generamos un sistema. Al principio cada uno, se acordarán, atrincheraban los pueblos para que no entrara nadie, después querían abrir todo. Llegamos a una serie de acuerdos de un semáforo, que en diferentes situaciones se abrían ciertas cosas, se cerraban otras, obviamente situación complicada, pero el objetivo de vacunar y de que nadie se quedara sin atención médica en una provincia tan compleja se logró mucho mejor que en otra, y que en países como España lo vimos morirse sin que viniera un médico. Entonces, creo que eso fue un logro, pero obviamente una situación complicada para todos los que nos tocó gobernar durante esos años de pandemia. Y luego de eso se esperaba, pasó la pandemia, ahora viene la calma, la paz. Y no vino la paz, vino la guerra. Entonces ahora estamos gobernando en un mundo que ha triplicado su inflación a nivel internacional. Por supuesto que el que tenía 2 puntos y ahora tiene 6, 8, son unos números acá que nosotros asumimos en el 2019. Gobierno anterior hubo 53 puntos, si triplicáramos como fue el promedio, estaríamos en 150 puntos. Es una situación que tiene que ver con hechos particulares propios de la Argentina, que son innegables, pero también con una situación mundial del precio de las commodities, de los alimentos. Después hay una crisis
financiera inmensa a nivel internacional. Hasta la propia China, que venía creciendo, era una locomotora con dificultades. Bueno, vemos que es un mundo muy complicado. ¿Qué es lo que pienso yo? Hay que cuidar lo nuestro, hay que cuidar lo que tenemos, la producción, el trabajo, que hay que cuidar el salario, que hay que todo el tiempo estar empujando para ahí. Y en ese sentido, la cuestión de las candidaturas, yo te diría que es prematura y un poco secundaria. Nosotros acá en Provincia de Buenos Aires, vos me preguntás, ¿cuántas escuelas faltan? Muchísimas. Inauguramos el doble que el gobierno anterior en 3 años, sí, pero falta mucho. Entonces, mi proyecto para la provincia es más largo que esto. Obviamente las candidaturas después dependen de armados electorales que todavía no están resueltos. Yo de momento un entusiasmo, una vocación tremenda por esta provincia de Buenos Aires y planes para el futuro. A eso le agrego que del lado de la oposición hoy hay creo que 15 candidatos a gobernador. A mí me parece que nosotros tampoco, el sistema político, falta un año para las elecciones, no podemos estar enredados en internas, en candidaturas. Mi opinión, hay que trabajar intensamente, los que tienen responsabilidad de gobierno, si usted le preguntan al intendente, no te va a estar hablando hoy de las candidaturas. Nosotros decimos lo mismo, hoy hay que fortalecer lo que tenemos y seguir trabajando. Y en lo ambiental, nosotros, por primera vez la provincia de Buenos Aires, tiene un Ministerio de Ambiente. Para mí es un acierto total, porque estamos en toda la provincia trabajando con los basurales a cielo abierto, trabajando con los problemas de contaminación, trabajando con los problemas también de emisiones, trabajando con los humedales, trabajando con muchísimas cosas ambientales en una provincia también muy grande y que concentra el 40% de la riqueza, pero también de la pobreza del país y de sus problemas. Entonces, en lo ambiental estamos haciendo cosas inmensas, pero claro, yo creo que el área de ambiente tiene que crecer más. Ahí me choco con esta dificultad. Por ejemplo, abrimos una escuela. Supongamos que esta escuela tiene más alumnos y más turnos. ¿Qué tiene que tener? Y obviamente más docentes, más auxiliares. Y después me dicen, contrata empleados. Entonces quiere contratar más empleados. Lo que contratamos son más policías, más maestros, más maestros. No sé, los que creemos en el Estado no tenemos esa mentalidad tan chiquita. Y en ambiente pasa lo mismo. Yo creo que hay que fortalecer que cada uno de los municipios que tiene acceso a diferentes programas tiene que también tener un área de ambiente. Tenemos que poder darnos una política ambiental. En esta provincia, muchos hablan de la autonomía municipal. Yo creo que la clave es la articulación entre la provincia y los municipios, porque obviamente desde La Plata, por más que uno se la pase recorriendo, visite 3 o 4 veces, no importa cuánto es un distrito, el intendente, el consejo deliberante, bueno, es ahí donde se dan las políticas locales que articulan con las políticas provinciales. Nosotros podemos enviar fondos para las escuelas, pero me comentaba recién el intendente que tiene proyectos que se conocen en la localidad más de lo que yo puedo hacer o podemos hacer nosotros con la planificación centralizada. Así que es algo así como planificar las políticas en general, implementarlas localmente y articularlas todo el tiempo. Lo ambiental también, yo creo que hay mucho para hacer. El ejemplo de abrir un ministerio era una forma de incentivar a que cada municipio también tenga un área municipal y un plan ambiental municipal. Intendente, ¿qué significa este nuevo edificio educativo y cuál es su articulación con el gobierno provincial? La verdad que feliz, ¿no? Para Lobo significa muchísimo. Hemos trabajado mucho y articuladamente para que esto esté funcionando el año que viene. Y feliz, ¿no? Por todas las desavenencias que tuvo esta escuela desde que se empezó hasta que hoy está lista, terminada, para que el año que viene empiecen los chicos en el colegio. Y soy un promotor y un respaldador, si se puede decir, de la escuela pública. Lo que yo trabajaría mucho en que la escuela pública sea un poco más eficiente. Porque no olvidemos que es público con los dineros de los vecinos. Y ese dinero tenemos que cuidarlo, lo tenemos que cuidar siendo eficiente en el manejo de todo tipo. Pero es con la escuela pública, no es sin escuela pública. ¿Qué le pidió al gobernador y intendente? Bueno, ¿puedo decir? Sí. No, estamos con un polo educativo acá en Lobos, donde vamos a hacer la escuela de arte, ahora se llama más estética, de arte, desde el municipio con el fondo educativo, y va a haber una escuela secundaria y una escuela de formación técnica. Entonces, ya donamos el terreno, ya está todo, y falta firmar un convenio tripartito y está todo para hacerse. Entre otras cosas, ¿no? Sí, entre otras cosas, porque después, bueno, asfalto, lo de las casas, nada. Combinamos más que todo para tener una reunión y charlar algunos temas. Disculpe, una pregunta de parte. ¿Cómo ve el escenario, ya con infraestructura escolar, con el calendario escolar definido, en las paritarias docentes? Porque obviamente va a haber una recomposición salarial en base a la inflación interanual.
Sí, nosotros hoy tenemos un acuerdo que está alrededor de los 94 puntos de aumento. O sea que de momento lo que ya se pagó está por encima de la inflación. Nosotros garantizamos y nos comprometimos a que no se pierda con la inflación en un año inflacionariamente muy complejo. Hoy se va a conocer el número de noviembre. Por supuesto que la colita de lo que queda del año dependerá de la inflación de noviembre y diciembre. Nosotros tenemos un compromiso que no se va a perder con la inflación. Ya terminando este mes será en todo caso en términos de un retroactivo. El 20 tenemos una reunión con los gremios, que era lo que habíamos acordado, para mirar los números finitos, garantizar el poder adquisitivo del salario. Nosotros veníamos de una etapa donde se perdió 20 puntos de salario real en el gobierno de Macri, lamentablemente 20 puntos en la provincia. Incluso la policía de la provincia 27 puntos. Y bueno, y lo que habíamos dicho era perder ni un centavo más y en lo posible recuperar salario. En el año 2020, que era un año que empezamos con muchísimo entusiasmo, vino la pandemia y la pandemia hizo que los trabajadores privados perdieran poder adquisitivo, porque las paritarias se retrasaron, porque era el tema del despido o el salario. Nosotros ni despedimos ni perdimos salario en la provincia, que eso fue obviamente un esfuerzo muy grande. En el año 21 se ganaron 4 puntos, pero veníamos 20 atrás del gobierno anterior. Este año, que va a ser el fin del tercer año, nuestra voluntad es seguro no perder, porque la inflación también fue más grande de lo esperado. Teníamos pensado recuperar. Vamos a ver si podemos recuperar algunos puntos. Perder nada. Así que yo espero que eso nos permita, como pasó todos los años de gobierno, que no era habitual, ni el gobierno de nuestro signo ni del otro, empezar todos los años las clases el primer día de clase y tener todos los días de clase, 190 días de clase. Excepto que, bueno, este año fueron 189 por ese feriado que tuvo que ver con que trataron de matar a la vicepresidenta de la Nación. Yo sé que a algunas de esas cosas les importa si son de su signo político. Yo quiero decir que para mí es muy grave y preocupante, como el tema de la persecución judicial, pero bueno, independientemente de eso, nosotros en la provincia de Buenos Aires vamos a asegurar que haya clases. Muchas gracias.